nací en el Raval, entre la monarquía, la república, después vino el fascismo y después la dictadura y después la democracia. Hasta los 12 años vivía en el Raval, estuve allí, pues eso, la enseñanza que había entonces era una enseñanza, más que de enseñanza era un adoctrinamiento, o sea, primero estaban los socialistas y los comunistas y claro, la enseñanza era pues adecuada, diríamos, a las consignas que tenía. Pues vino la guerra y en ese espacio de guerra, pues hay que hablar también de mi padre, que mi padre pues estuvo también en la guerra, como estaba aquí, pues tuvo que estar en la parte republicana. Y como hizo la mili, era pues también una persona muy estimada, muy tal, pues era cabo primera y no había mandos. Para el batallón de Elche, pues los pocos que habían que sabían algo, por no decir y escribir, pues enseguida de nombre. Pero fue después de teniente, de teniente lo primero don Teres, después de teniente y después de capitán. Como es natural, al incorporarse en Madrid, hablando un poco de Madrid, pues el batallón de Elche, más que ir a hacer la guerra, a defender, iba a defender Madrid. Para eso en una posición de defensa y viendo que aquello pues, se prolongaba, veían que era para poco tiempo, pues se prolongaba, pues decidió pues, que mi madre y yo pues fuésemos a Madrid con él. Estaba allí solo, Madrid, y allí estuve yo pues 2 años, y aquello fue muy distinto porque aquí estaba en un colegio unitario que se decía entonces, estábamos allí los que teníamos 4 o 5 años y los que tenían 11 o 12. Y cuando fui a Madrid ya fui a un colegio ya, eso de grado, usaban los párvulos y digamos, la enseñanza que ya es distinta, ya no había tanto adoctrinamiento. Cosas curiosas, pues la guerra siguió y llegó un momento en que parece ser no, cuando sucedió, que se desapareció el frente. Y entonces mi padre pues vio una herida y dice a casa, y yo que yo me embalací a casa, que vamos. En un brazo, en un brazo. Exactamente, en un brazo. Pues fíjate que ese brazo fue, yo diría, eso a veces decirlo, no creemos en Dios, no creemos en... Pero siempre hay algo que te ayuda, un mal, dice que a veces te ayuda a bien. Y yo tengo, por ejemplo, experiencias, vivencias, más que experiencia, vivencia, y le sirvió a él mucho. Le sirvió mucho porque tuvo una herida que le entró, como le estaba en el frente, pues entró por el codo, le salió por delante en posición de tirar y le cogió todo, así, todo. Y claro, estuvo 3 o 4 meses y entonces ya nos venimos aquí a Elche. Cuando se terminó la guerra, ya él estaba todavía aquí, vive aquí. Y con todo esto, pues, estamos hablando de la memoria histórica, y yo creo que es una memoria muy acoplada a cada uno, y se olvidan de muchas memorias. Pues después de eso, cuando entraron los nacionales, hubo un comunicado de que todos los militares, los milicianos, todos que se presentaban. Los que eran de graduación tenían que ir a presentarse a Alicante y los que eran de eso, pues aquí de Elche. Mi padre, como era de graduación, pues decidió presentarse de los primeros. Y suerte que teníamos pues mi madre, un amigo de un hermano de mi madre, pues estaba dentro del nuevo régimen y dice, Ambrosio, no te vayas a Alacant, que si vas a Alacant ya no tornes. Y lo estuvieron aquí y fue a Palacio. Por eso, mi padre es Rafael Bernardo Fernández, el abuelo. El abuelo. El abuelo. Vale, que fue el que fundó, digamos, el que empezó en la calle Olivereta, lo de la fábrica de... Exactamente. Él es el que inició, que empezó la saga de empleado-empleador, porque él también estaba encargado en una empresa, evolucionaba, en aquella época ya se entraba en crisis, de la pagada, se pasaba las zapatillas, del calzado. Sí. Y en la empresa donde estaba él, pues el empresario decidió poner un almacén, dejar la empresa, cerrar la empresa y el abuelo estaba allí encargado, se hizo cargo. Dice, vete cargo de la empresa y yo te compré toda la producción. Y ahí eso fue. Cogió la empresa, inició la empresa en calle Catado Vivereta
Después en Teniente Ruiz, ¿no? Sí, no. Es que cosa ahora hablan mucho de los adelantos, de la logística y de tal, pero mi abuelo, tengo que decir que mi abuelo, yo estudiaba y viéndolo, digo, eso de la logística ahora que ponen tantas cosas, pero entonces era todavía más difícil. Pero el ingenio, y el Che es un pueblo precisamente muy laborioso y de mucha actividad, ingenioso, alguien inventivo. Sí. O sea que él tenía la fábrica, compraba los fardos de cuerda, los pesaba, sabían los metros que tenía, los kilómetros, los daba a un grupo de personas. De aquí me tenéis que hacer tantos saltes. Por otra parte, compraba los rollos de lona, los medía, que eran los pedonarios, pala y talón, los cortas y de eso salen pan tu pares. Un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Las colles que vienen ellos. Y en esa parte. Y cada uno primero los hacían las suelas, los traían y luego las mujeres traían los cortes. Y eso llevaba otras mujeres, que es los que hacían el ensamblaje, o sea, coser los cortes. Y luego, pues de allí envasaban y se vendía a todas partes, claro, ¿no? Y ya tenían los clientes, que pasaban los clientes, sobre todo que lo dejó, y así empezó. Y a los 2 años, pues aquello ya se quedó corto y se fueron entonces a Teniente Ruiz, que es ahí su calle, que concursa Valverde. La calle Velarde. Una travesía que hay ahí. Y después de allí ya se compró una casita, vivían ellos arriba, y abajo tenían la fábrica. Después ya de ahí se fueron a Salazar de Alonso, y así fue. Y después ya se fue por Madrid. Yo he tenido quizá, no sé, no la visión, pero sí que he tenido el haber podido usar en tres sectores importantes en aquel momento, que era el comercio, la periferia. El segundo, que le damos menos importancia, pero que es el campo, en una cooperativa San Isidro del campo de Elche, Sí. y que vendía a su vez las aguas de riegos de Levante, los canales terceros, cuarto, y me tocó de alguna manera conocer todo lo que es el tema agrícola. O sea, porque esa cooperativa, pues además de entre el agua, tenía un puesto en la lonja. Entonces tenía el ciclo, teníamos en la cooperativa el ciclo completo, desde la venta de las semillas, la venta del agua, las semillas, los abonos y luego los productos ya elaborados, que es entonces en la lonja se vendían. Pero eso de la finca de Eso era cuando yo tenía ya 15 años. ¿Dónde que vivían es del año 70? No la lonja que había. Yo conocí la lonja que había donde está el Sagrado Corazón de Jesús. Ah, la primerísima, no la de los Altares. Exactamente. Y cuando fue allí ya, la cooperativa teníamos allí un puesto. Iba por la mañana, a las 7 de la mañana allí. Después que ya era adolescente o niño. 7 de la mañana y a las 9 me venía a calle San Isidro, donde estaba la hermandad de lavadores, que era una casona ahí muy buena. Vendíamos el agua y yo ya por la jornada y algunas tardes pues ahí salíamos a visitar, digamos, a los cooperativistas por todo el campo. O sea, me corrí con bicicleta a todo el campo. ¿Eso en qué era? ¿Qué edad tenías? Eso tenía yo, pues, 16 años. 17. Y 16. 26. Sí, voy a trabajar a los 12, faltaban 3 meses para cumplir los 13 años. Estuve en la comercio, estuve año y medio, hasta de septiembre al año siguiente, hasta diciembre. Después en enero ya, como iba a la academia, pues ya me coloqué con la piscina en la cooperativa. Ya tenía ya 14, ya hasta los 16, que ya fue cuando fui a la Barrera. Allí no fui yo, y fui yo de eso que llamaban entonces auxiliar. ¿Auxiliar de oficina o auxiliar de operador? No, yo fui allí de auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, honestamente, y entonces cuando ya no maduraba tanto, pero me tocaba velar. O sea, en vez de madurar, velar porque tenía que estudiar. Entonces, a los 17 años, inicié en estudios nocturnos del peritaje mercantil. La Escuela de Comercio en Alicante, íbamos a examinarnos por todos los años. Y ahí ya cuando al principio pues un poco a liberarme ya de todo, porque al estudiar el peritaje ya entraban ideas nuevas
porque se estudiaba también el derecho, se estudiaba economía, se estudiaba historia, se estudiaba estadísticas, o sea, se estudiaba ya, pues lo que digamos ahora, una FP profesional, porque entonces el peritaje no era una carrera universitaria, era una FP Estudio superior. superior, que era muy interesante, porque de alguna manera tocas todas las materias. Y ahí ya principié yo a espabilarme. A espabilarme y a ver el entorno y ir ya haciendo eso que dicen proyectos. Abrir la mente, ¿no? Un poco. Sí, sí. Entonces ahí volví a conocer a los 16 años a toda, diríamos, a toda la industria de Elche. Hablando de la borrera, que es lo que creéis vosotros, pues ahora se tiene un nombre, eso de borrera parece que sea algo deprimente o no. Pero yo digo una cosa, mirando ahora, era una industria, eso que se llaman ahora de reciclaje. Es que es innovador total en aquel momento. De reciclaje. Aquí había otra industria muy importante que era Trus, fabricantes de sodas de caucho aglomerado. ¿Se llamaba Trus o Tru? Era Trus, claro. Esa la unión. El Trus era un hombre en aquellos momentos inglés, americano, que daba mucho sobre el Trus, la grandeza. Era la unión de voluntades, de empresas, de personas que confluían en un mismo proyecto. Sí, Y crearon eso, la casa, fabricantes de suelas de caucho aglomerado. No fabricantes, eran varios fabricantes. Ellos compraban, pero también reciclaban, ¿no? Pues, claro, compraban las gomas, los cauchos ya muy pocos, porque en aquellos momentos estamos terminando el año 45, las guerras que estábamos aislados completamente. Y aquello era interesante porque Elche pues, principió de alguna manera a salir adelante con sus propios medios, con sus propios medios, porque hacía sus propios recursos. Lo que hacía era reciclarlos y hacerlos nuevos. Por ejemplo, hablando de la empresa esa que es de Hijos de Mariano Sin Hojas, Sí. claro. Pues allí se compraban pues, todas las fábricas de alpargatas y eran clientes porque les vendíamos las borras para cacochar las alpargatas y las zapatillas. Y al mismo tiempo, las alpargatas eran proveedores porque les vendían todos los recortes de lonas y de paños y todo lo que era textil. Y ahí en la borrera pues, había 3 secciones. Una era la regenerar todos los recortes y hacerlos borra. Había otra sección que esa borra, a través de las mecheras y de las maquinarias que había entonces, lo que hacían hacer una especie, diríamos, de bochón, de lámina, que esa lámina entraba por unos carriles y había una mechera que daba vuelta a esa tirita y hacía hilos. Y hacía 3 clases de hilos. Ya, perdón, la mechera no es la máquina que habla de que son los diablos, los pichos. Los diablos, no, es más anterior. Los diablos son los que hacen la porra, los de los trapos. Los diablos es porque llevan pinchas, Sí. se cruzaban y claro, habían los textiles, los desgarraban y se hacían fibras. Es el primer paso, digamos, el primer paso de la... El primer paso, del reciclaje. Y luego, pues ya con todo eso, ese subproducto que salía primero estaba la borra, que sería para acolchar las zapatillas y las alpargatas. Luego estaba el tema de los hilos, que esos se servían unos para los más gruesos, para hacer alfombras. O sea, ahí habían, digamos, 3 zonas de las que abastecíamos, que era cremillente para las demás de las alfombras, y teníamos con caliente y poco caliente que era para hacer las mantas. Para hacer las mantas y para hacer tejidos huesos. Antiguamente metían una manta de borra y una manta de cotón o una manta de llana, bien 3 clases de mantas. Entonces, la valía de allí, del reciclaje de aquí. De reciclaje de aquí. Con el tiempo allí compraron unos telares y dijeron, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer aquí las lonas. De los 3 y pico libros que hacían, hacer uno más fino, que era un timbre, lo que hacían un timbre y trama. ¿Cómo? ¿Timbre? Por timbre. Un timbre y la trama. Un timbre es el hilo que tiene el camino y esta es la que cruza. Del tejido. O sea, vale, sí. Sí, un timbre y trama. Y entonces pues ya visitaron allí, pues ya salían de allí algunas lonas regeneradas, pero lonas que eran lonas para alpargatas. Sí, allí tuvieron la visión. Yo tengo que decir que
que esa empresa, había dos hermanos, uno era don Manuel y el otro don Francisco. Uno era casado don Francisco con la familia Lagier. Era sobrina e hija de Lagier, de Ramón Lagier, el No, capitán. El capitán Lagier. Sí. Esa era la mujer de don Francisco con Sánchez Roca. Y la Penoya era la mujer que tiene la casa ahí enfrente, la de Manuel Sánchez Roca. No Sánchez Roca Ramírez. La evolución, la anécdota. Sí. Cuando pasaron de una cosa a la otra. Recuerdo yo un día, cuando veis que sentía a jefe de una olla. Chiquetes, canteo que no posee. Yo, primer día chiquillo, y tal, pues ya está. Y quien le pregunto yo a Lorenzo. Y Lorenzo, pero el señor Manolo, el que dijo, ¿para quién interesa que canten chiquetes? Digo, pues muy sencillo, mientras canten no me llegan las beneficios. Que habría fama. Yo no puedo. No, pero Eso es interesante. Eso no me voy a inventar. Pero pues sí que sí que raro. Sí, eso sí que raro. Anécdota. Entonces hay mucha la boca. Ay, es que la época con guerra fue dura. Yo he comido pastel de Jan Cazofa. Garrafas de un día. Sí, sí. Mi suegro también me contaba eso. Yo sé que mis padres a vivir son gente de campo, eran agricultores y eso les salvó, pero Sí, no había de sí, todo, no podías conseguir, no había, No, o sea, y eso tenías lo de es cosecha. porque mi abuelo era panadero, el otro abuelo. Estamos hablando mucho del abuelo paterno. Sí. Pero yo como que el que me crié era con mi abuelo materno. Y eso es de lo que llamamos ahora, que él era de Orihuela, que eso llamamos los desplazados, los inmigrantes que vienen de la tierra, pues, de aquí del Che. Y yo tengo que deciros que yo nací en el 30, había me parece sobre 40.000 habitantes. Y después pasamos a sobre 50 en los años 43, 44. Después en el 50 y el 59 ya estábamos en 60 y en el 70 estábamos ya en 180, 190. Era una palma. O sea que Elche es lo que es, gracias a que Elche ha sido una ciudad acogedora, o sea, y las personas que han venido fuera, Muchísimo trabajo y sin ellas, Si no hubiera venido fuera, imposible. imposible, imposible. los refugios que he conocido, pues nos lo hablarían. Uno en donde están las escuelas. Sí, en el Raval había uno en San Ángel. No, teníamos Sí. dos. Una en la base de Raval, llegaba al cauce de la Rambla, digamos, y otro en donde estaba también la otra fábrica de llamábamos de guerra, pero que realmente no hacía, eran, digamos, los proyectiles, lo que usaban. Ayer y otro, luego estaba, que había aquí en la planta, ese que yo bajé hace 3 o 4 años, o 5, estaba en Mercedes del Norte, todos los rotarios, y bajamos porque estaba bien en buen estado. Del FMI, o cual, tú vas El mercado, del mercado. El del mercado, sí, tenía una verdad, estaba muy bien. Yo digo, oye, eso está muy bien. A mí, particularmente, creo tan interesante aquello más que la alumneja que hizo ahí. Porque aquello se podía visitar, ahí pasas. O sea, y están en el mismo sitio. De ahí ya no hay acceso, ya lo han anulado el acceso al... No, han anulado el acceso, pero tenían un acceso, bueno, yo Va a ser bajé. una cosa histórica. Yo bajé bajo. Eso lo conocéis vosotros. Salió un día publicado en La Nación el pasadizo. Bajo por la parte Bajamos, tenía 2 galerías, una que tiraba a la izquierda, que era para ir al Vinalopó por salida, y otra que era a la derecha, que es la que iba a pasadizo. Había otro también en El Salvador, en la placeta esta. O sea, estaba en el punto de estrategia. Y el derrumbe que hubo en la plaza de Baix, ahí también había un... Plaza de Baix, no, en el Raval. Ahí también había un refugio, ¿no? Que allí, en la Raval había uno, luego tenemos ese ahí, que tenía 2 entradas, Sí. una en la Plaza del Raval y la otra por la Rambla, por Vinalopó. El acceso a toda la ladera, en lo que hay allí de la Tendera, el barrio que había allí en la ladera, incluso lo del llano, pues del pasado, la cama del llano y pasado, aquello pues por abandono, parece que fue indigente,
de los de Puma, que vivían allí, hermanos, uno de los hermanos, parece que murió. En el Ajón, bueno, sonaba aquello. Estaban los chiquillos jugando. Sí. Al fútbol o... Eso que dice, yo ya me había ido, yo ya vivía en el